Hola, hola, familia de YouTube. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y, por supuesto, mucho amor. Sean bienvenidos una vez más a mi canal, su espacio favorito para las últimas noticias del mundo del espectáculo, los dramas turcos que nos roban el aliento y, sobre todo, el chismecito jugoso que a todos nos encanta. Hoy prepárense porque tenemos un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que se ha convertido en una llama imparable y una declaración que, si resulta ser cierta, podría reescribir la historia de una de nuestras parejas favoritas. ¿Están listos para descubrir de qué se trata? Pues bien, agárrense fuerte porque vamos a hablar de Mert Ramazan Demir, sí, el mismísimo Ferit de Yalan y Afra Sarıoğlu, nuestra Seyran, la pareja que ha traspasado la pantalla y ha generado una legión de fans alrededor del mundo. Y es que, según los últimos reportes y un sinfín de especulaciones, Mert Ramazan Demir habría revelado que Afra Sarıoğlu lo enamoró perdidamente. ¡Boom! Lo sé, es una bomba. Pero antes de que salgan corriendo a escribir comentarios llenos de emoción y teorías conspirativas, acompáñenme a analizar esta noticia a fondo, a desentrañar los rumores, a examinar las evidencias y a sumergirnos en este mar de chismes que nos apasiona tanto. Pero antes de que empecemos con toda la carnita del vídeo, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre les traigo lo mejor del mundo del espectáculo, las últimas tendencias y, por supuesto, el chismecito más jugoso. Y si ya son parte de esta hermosa familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama. Desde el momento en que Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu fueron elegidos para protagonizar Yalan, la química entre ellos fue innegable. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban en el set, la complicidad que transmitían en cada escena, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional. Era evidente que había una chispa, un entendimiento tácito que trascendía la simple interpretación de sus personajes. Los fans desde el primer día detectaron esa magia y comenzaron a fantasear con la idea de que su romance traspasara la pantalla. Los fans, por supuesto, no tardaron en notar esta química y comenzaron a especular sobre un posible romance. Se crearon miles de cuentas en redes sociales dedicadas a la pareja, se compartieron fotos y vídeos analizando cada detalle de su interacción, y se hicieron apuestas sobre si confirmarían o no su relación. Se convirtieron en obsesión colectiva, analizando cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. Las redes sociales se inundaron de fan art montajes de fotos y vídeos, y extensos análisis sobre el lenguaje corporal de ambos actores. Había hashtags dedicados exclusivamente a ellos, foros de discusión donde se debatían las teorías más descabelladas, y peticiones online para que confirmaran su relación. Era una locura, pero una locura hermosa para los que amamos el chismecito. Durante mucho tiempo Mert y Afra mantuvieron un perfil bajo, negando cualquier vínculo romántico y afirmando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, las imágenes que surgían de vez en cuando, captadas por paparazzi o compartidas por otros miembros del equipo de la serie, alimentaban aún más las especulaciones. Era un juego del gato y el ratón con la prensa y con sus fans. Intentaban ser discretos, pero el universo parecía conspirar para que sus encuentros quedaran registrados. Fotos borrosas en restaurantes, vídeos accidentales en fiestas, incluso fotos de espaldas que los fans, con su aguda visión, lograban identificar. Era como un rompecabezas que todos querían armar. Se les vio juntos en restaurantes, en fiestas, incluso de vacaciones. Siempre intentaban mantener la distancia frente a las cámaras, pero era evidente que había algo especial entre ellos. La tensión romántica era palpable y los fans no se cansaban de soñar con el día en que finalmente confirmarían su amor. Los viajes, sobre todo, fueron un foco de atención constante. Se rumoreaba que escapadas a destinos exóticos, o incluso escapadas cortas dentro de Turquía, eran el escenario de su romance secreto. Cada vez que uno de los dos publicaba una foto con un paisaje de fondo similar, las alarmas de los fans se disparaban. Era una cacería implacable pero comprensible, porque todos queríamos que su amor fuera real. Luego llegó la confirmación. Después de meses de negaciones y especulaciones, Mert y Afra finalmente admitieron que estaban juntos. La noticia causó furor en las redes sociales y los fans celebraron la confirmación de su relación como si se tratara de un evento histórico.
El mundo se detuvo. Las redes sociales explotaron en un mar de felicitaciones, mensajes de amor y alegría. Los hashtags dedicados a la pareja se convirtieron en *trending topics mundiales. Los fans se sintieron reivindicados, como si su sueño se hubiera hecho realidad. Era una fiesta global, virtual, pero sentida por todos los que habían seguido su historia desde el principio. Durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Se les veía felices, enamorados y radiantes. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecía que su amor era indestructible. Era la imagen perfecta de la pareja ideal. Apariciones públicas juntos, entrevistas donde se profesaban amor mutuo, fotos adorables en sus redes sociales. Parecía que su romance era un cuento de hadas, un ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Era un momento de felicidad compartida que todos atesoraban. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Hace unos meses comenzaron a surgir rumores de una posible crisis en la relación. Se les dejó de ver juntos, dejaron de interactuar en redes sociales y se empezaron a publicar noticias sobre supuestas infidelidades. El castillo de arena empezó a desmoronarse. La falta de interacción en redes sociales, que antes eran un escaparate de su amor, se convirtió en una señal de alarma. La prensa comenzó a publicar rumores sobre discusiones, celos e incluso, como mencioné, supuestas infidelidades. La imagen perfecta comenzó a resquebrajarse, dejando al descubierto la dura realidad de una relación bajo el escrutinio público. Finalmente la triste noticia llegó: Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu habían terminado su relación. La noticia dejó a los fans devastados y muchos se negaron a creer que fuera cierto. Sin embargo, ambos confirmaron la ruptura a través de sus representantes, pidiendo respeto y privacidad en este difícil momento. El golpe fue duro. La confirmación oficial de la ruptura fue un jarro de agua fría para los fans. Muchos se negaron a aceptarlo, argumentando que era una estrategia de marketing o un simple rumor. Pero la realidad era innegable: Mert y Afra ya no estaban juntos. El dolor era palpable en las redes sociales, donde miles de fans expresaron su tristeza y decepción. Desde entonces, tanto Mert como Afra han intentado seguir adelante con sus vidas. Se han enfocado en sus carreras profesionales y han evitado hablar públicamente sobre su relación. Sin embargo, el fantasma de su romance sigue presente en la mente de los fans, quienes aún sueñan con una posible reconciliación. Han intentado mantener la compostura y enfocarse en sus proyectos individuales. Mert ha continuado con su carrera actoral, protagonizando nuevas series y películas. Afra también ha seguido adelante, consolidando su posición como una de las actrices más talentosas de Turquía. Pero a pesar de sus esfuerzos, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria colectiva de sus fans, quienes se niegan a renunciar a la esperanza de una reconciliación. Y ahora, llegamos al punto central de este vídeo: la supuesta revelación de Mert Ramazan Demir de que Afra Saraolu lo enamoró perdidamente. ¿De dónde salió esta información? ¿Es realmente cierta? ¿O se trata de un simple rumor infundado? La pregunta del millón. El quid de la cuestión. El chismecito que nos tiene a todos al borde del asiento. ¿Es verdad que Mert ha revelado sus verdaderos sentimientos por Afra? ¿O es simplemente una invención de la prensa para generar controversia? Según los informes, la revelación habría sido hecha por Mert en una entrevista reciente con una revista turca. En la entrevista, Mert habría hablado sobre su relación con Afra, describiéndola como una persona increíble, talentosa y hermosa. Habría admitido que se sintió atraído por ella desde el primer momento y que con el tiempo, se enamoró perdidamente. El misterio de la entrevista fantasma. La supuesta entrevista se ha convertido en el centro de la polémica. Nadie la ha visto, nadie la ha escuchado, pero todos hablan de ella. ¿Existe realmente esta entrevista? ¿O es una leyenda urbana que ha cobrado vida propia en el mundo del chisme? La entrevista, según los informes, contenía frases como: Afra es una mujer que te roba el aliento, nunca había conocido a alguien como ella, me enamoré de su sonrisa, de su inteligencia, de su forma de ser. Estas declaraciones, por supuesto, han causado un gran revuelo en las redes sociales, donde los fans han interpretado estas palabras como una señal de que Mert aún siente algo por Afra y que existe la posibilidad de una reconciliación. Frases que alimentan la esperanza.
Estas supuestas declaraciones de Mert han sido interpretadas por los fans como una prueba irrefutable de que su amor sigue vivo. Ven en ellas una señal de arrepentimiento, un deseo de reconciliación, una confirmación de que Afra fue la mujer de su vida. Sin embargo, es importante señalar que esta información no ha sido confirmada oficialmente por Mert Ramazan Demir ni por sus representantes. Hasta el momento, no hay una fuente confiable que valide la existencia de esta entrevista o la veracidad de las declaraciones atribuidas a Mert. La falta de confirmación oficial. Esta es la clave de todo el asunto. Sin una confirmación oficial por parte de Mert o de sus representantes, la noticia debe ser tratada con cautela. Podría ser una invención de la prensa sensacionalista, un rumor infundado o una simple malinterpretación de sus palabras. Por lo tanto, debemos tomar esta noticia con pinzas y tratarla como un simple rumor hasta que haya una confirmación oficial. Es posible que se trate de una noticia falsa creada por algún medio sensacionalista para generar controversia y aumentar el número de visitas. También es posible que la entrevista exista, pero que las declaraciones de Mert hayan sido sacadas de contexto o manipuladas para crear un titular más llamativo. La importancia de la verificación. En el mundo del chisme, es crucial verificar la información antes de darla por sentada. La prensa sensacionalista a menudo recurre a la invención o la manipulación de noticias para aumentar su audiencia. Por lo tanto, es importante ser escéptico y esperar la confirmación oficial de las fuentes antes de creer cualquier rumor. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la noticia ha generado una gran expectación entre los fans de Mert y Afra, quienes han expresado su deseo de que la pareja se reconcilie. Muchos creen que su amor es demasiado fuerte para ser olvidado y que, con el tiempo, podrán superar sus diferencias y volver a estar juntos. La esperanza muere al último. A pesar de la ruptura y de la falta de confirmación de la noticia, los fans se niegan a perder la esperanza de una reconciliación. Creen que el amor entre Mert y Afra es genuino y que, con el tiempo, podrán superar sus diferencias y volver a estar juntos. Pero, ¿es realmente posible una reconciliación? ¿Hay alguna señal que apunte a que Mert y Afra podrían volver a estar juntos? La verdad es que es difícil saberlo. Ambos han sido muy discretos sobre su vida personal desde la ruptura y no han dado ninguna pista sobre sus sentimientos. El enigma de la reconciliación. ¿Hay alguna posibilidad de que Mert y Afra vuelvan a estar juntos? ¿Hay alguna señal que indique que su amor sigue vivo? Es difícil saberlo con certeza, ya que ambos han sido muy reservados sobre su vida personal desde la ruptura. Sin embargo, algunos fans han notado ciertos detalles que podrían indicar que aún hay algo entre ellos. Por ejemplo, se han percatado de que Mert y Afra siguen siguiéndose en redes sociales, lo cual podría ser una señal de que mantienen una relación cordial y respetuosa. También han observado que ambos han evitado hablar mal del otro en entrevistas, lo cual podría indicar que no quieren cerrar la puerta a una posible reconciliación. Pequeños detalles que alimentan la esperanza. El hecho de que sigan siguiéndose en redes sociales y que hayan evitado hablar mal del otro en entrevistas ha sido interpretado por los fans como una señal de que aún existe un vínculo entre ellos y que no descartan una posible reconciliación. Por supuesto, estos son solo especulaciones y no hay ninguna garantía de que Mert y Afra vayan a volver a estar juntos. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde y muchos fans siguen aferrados a la idea de que su amor prevalecerá. La fe de los fans. A pesar de la incertidumbre, los fans se niegan a perder la fe en el amor de Mert y Afra. Creen que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo y que, con el tiempo, podrán volver a estar juntos. En definitiva, la noticia de que Mert Ramazan Demir habría revelado que Afra Saraolu lo enamoró perdidamente ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha reavivado la esperanza de los fans de una posible reconciliación. Sin embargo, es importante tomar esta noticia con pinzas y tratarla como un simple rumor hasta que haya una confirmación oficial. La prudencia ante el rumor. En conclusión, la noticia de la supuesta revelación de Mert debe ser tratada con cautela hasta que haya una confirmación oficial. Es importante no dejarse llevar por la emoción y esperar a que haya pruebas concretas antes de dar la noticia por sentada. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad que surja sobre esta pareja y les mantendremos informados de todo lo que suceda. ¿Y ustedes, qué opinan de esta noticia? ¿Creen que Mert y Afra deberían volver a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Bueno, familia, eso es todo por el vídeo de hoy.
Espero que les haya gustado este análisis profundo del chisme más candente del momento. Recuerden que siempre les traigo lo mejor del mundo del espectáculo, las últimas noticias y por supuesto, el chismecito más jugoso. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Y por supuesto quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan sobre esta bomba que les acabo de soltar. ¿Creen que hay esperanza para Mert y Afra? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Los leo con muchísima atención. Y ahora sí, para cerrar con broche de oro, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme y por supuesto, suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Los quiero mucho.